Bien, buenas tardes a los 57 participantes. He visto a muchos amigos también en el listado de los participantes. La charla de hoy se denomina Videoperiodismo y Transmedia, taller sobre narrativa audiovisual y el dilema de grabar. Cuando nosotros pensamos en el periodismo digital y en los hitos del periodismo digital, estamos en un año muy importante porque se están cumpliendo en Argentina 20 años del primer sitio online, sitio periodístico, con lo cual es un hito importantísimo. Y cuando pensamos en cuál fue el rol del periodismo audiovisual y la convergencia de ese periodismo audiovisual en la web, tenemos un acercamiento más bien tardío en esa convergencia, ¿no? Los canales de televisión y sobre todo los servicios de prensa periodísticos en televisión tardaron mucho en reaccionar como un primer emergente, y por otro lado, las narrativas autóctonas del audiovisual en la web no necesariamente vienen del periodismo. También hubo reacciones tardías. Y muchas veces el audiovisual se pensó como algo decorativo y con este concepto más multimedia, ¿no? Donde muchas veces el audiovisual aparece de un modo no solo decorativo, sino también aparece de forma repetitiva, ¿no? Como con sobreabundancia de información. ¿Cuál es el reto en este momento? Si nosotros tenemos fenómenos como YouTube y el video sharing y el liderazgo, digo, ¿qué debemos hacer nosotros cuando pensamos proyectos donde incluye el periodismo audiovisual, el videoperiodismo? ¿De qué estamos hablando nosotros cuando hablamos de videoperiodismo? ¿O qué es el videoperiodismo? Cuando pensamos en televisión, a mí me gusta deconstruir el término, porque cuando nace la televisión son dos cosas. Por un lado es el electrodoméstico, es el televisor, y por otro lado son los contenidos que ese electrodoméstico emite. En esta instancia, cuando nosotros hablamos ya de televisión, ya sea el electrodoméstico como los contenidos, cuando hablamos de periodismo televisivo, ya son terminologías que han quedado de alguna manera en desuso. Primero porque el televisor ya no es un televisor, es una pantalla más dentro de las múltiples pantallas que nosotros accedemos y manipulamos. Y cuando pensamos en contenidos, o en relatos, o en narrativa, no estamos pensando solamente en el dispositivo televisor. Con lo cual, podríamos decir en primera instancia que el videoperiodismo no es periodismo televisivo. Estamos hablando de otra narrativa y estamos hablando de otro tipo de dispositivos. Ahora, claro, estamos muy distraídos. Estamos en las burbujas de ocio, como denomina el teórico Roberto Igarza. ¿Cuántas veces ingresamos al WhatsApp por día? ¿Cuánto tuiteamos? ¿Cuánto compartimos con nuestros amigos en Facebook? ¿Y qué dimensión tienen los medios dentro de las nuevas prácticas culturales? ¿Y qué hacen los más chicos, los más jóvenes? ¿Cómo se comunican? ¿Cuál es el rol del audiovisual cuando pensamos en nuevas plataformas donde incluso tenemos videos y tenemos relatos audiovisuales cada vez más cortos? Entonces, en ese sentido, lo que cambia en primera instancia son las prácticas culturales. Somos muchos, estamos bastante distraídos y sobre todas las cosas trabajando con distintos dispositivos. Esta imagen a mí particularmente me gusta porque muchas veces nosotros asociamos como si fueran dos sinónimos al libro con la lectura. Y lo primero que nosotros tenemos que quebrar y romper es esa asociación. Poder empezar a pensar de que el libro no es sinónimo de lectura, sino que estamos leyendo de otra forma. La lectura de libros en realidad mide un mercado, que es el mercado editorial.
¿Cuántos libros se leen? Como si eso fuera un indicador en torno a cuáles son los perfiles culturales de una determinada ciudadanía. Y en realidad lo que nosotros tenemos son lecturas más bárbaras. Nosotros estamos leyendo símbolos, estamos leyendo mapas, cartografía, estamos deconstruyendo un mensaje audiovisual y tenemos una propia formación en torno a esa deconstrucción audiovisual. Así que una vez que nosotros quebremos ese concepto y esa asociación de poder interpretar como sinónimos al libro con la lectura, podemos empezar a tener más libertades a la hora de construir relatos. Y me gusta decir mucho más relatos que contenido, porque el contenido está encorsetado y el relato en realidad se expande. Y esa es la idea y ese es el segundo punto al que quiero acceder, porque ese video enredado en realidad se da en una era del transmedia. Bien, vamos a las cuestiones básicas de periodismo. Si el acontecimiento es aquello que no se comprende, primero debemos entenderlo para luego traducirlo. El tema es cómo hacemos para traducirlo audiovisualmente. Cuando nosotros traducimos audiovisual, yo estoy trabajando actualmente en la página web de Canal 5. Canal 5 es el portal, es el canal del grupo Telefe de Argentina, en la ciudad de Rosario. A los que me preguntan si vamos a compartir la presentación, vamos a compartirla. Y en un momento tengo una reunión con el gerente general de noticias de Telefe. Nosotros, piensen que Rosario es la segunda, tercera ciudad de Argentina. Y en la primera reunión el gerente me hace esta pregunta, ¿no? Mi hijo no mira noticieros, se aburre. ¿Qué hacemos con ellos para que nos miren? Yo sabía que tenía poco tiempo para contestarle a este gerente general de noticias. Sabía que tenía que impactarlo en muy pocos segundos. Entonces me paré, me puse de pie y le dije, felicítelo a su hijo de mi parte. Está muy bien que su hijo no mire noticieros, porque en realidad los noticieros históricamente le dieron la espalda a los niños y a los adolescentes y a los jóvenes. Porque en realidad nosotros no tenemos un problema solamente de plataforma, un problema esencialmente de cultura digital. El primer problema que nosotros tenemos cuando pensamos en periodismo audiovisual es un problema de agenda. Cuando los jóvenes y los adolescentes son protagonistas en torno a la narrativa audiovisual. Cuando hablamos de violencia escolar. Cuando hay conflictos de drogadicción, si suben sus peleas a YouTube. Entonces el primer problema que nosotros tenemos que vencer con las nuevas generaciones es cómo pensamos en reformular una agenda diferente. Con lo cual hay un problema que antecede, que nos precede. Pensemos en géneros televisivos. Pensemos en el formato específicamente del periodismo televisivo. Todavía seguimos teniendo el mismo formato heredado de la radio, con lo cual todavía tenemos viejos clichés de otros géneros, específicamente del servicio informativo radial, ¿no? ¿Por qué todavía hay dos conductores sentados atrás de un mostrador que parece un almacén, ¿no? Y lo que le decía tiene que ver con esto, con jugar con el barro. ¿Cómo podemos hacer para que empezar no solo a que los jóvenes y adolescentes se incorporen como audiencia, sino se incorporen como protagonistas en la producción? Me dicen que se corta. ¿Es así? Sí, un poco, pero creo que en los últimos segundos mejor. Sigue, Perfecto. Juan, que es un problema de banda ancha. Gracias. Sí. Perfecto, Horacio. Si te parece, vamos a compartir el primer video
que le da de alguna manera a esto, a la introducción, y que tiene que ver con el proyecto Abrazos de Agua. Muchos de los que están participando en el webinar lo conocen. Yo les voy a poner el enlace del proyecto Transmedia y vamos a ver un fragmento del trailer del proyecto que cuenta la historia de un grupo de jóvenes, justamente por esta pregunta, cómo hacemos para incorporar a los jóvenes, no solo como audiencia, sino en la producción audiovisual. Esta historia trata de un grupo de nadadores que tienen distintos tipos de discapacidades y que una vez al año realizan una prueba en agua abierta. Vamos a ver el trailer. 140 nadadores, los tiburones del Paraná. Son los tiburones del Paraná. Cada año tienen un nuevo desafío. Cada año y ahora van a contar su historia. Horacio, podés bajarle al video y yo voy hablando sobre las imágenes. Bien. Ya voy. Abrazos de agua. Abrazos de agua. Voy para allá. Abrazos de agua. Un proyecto de narración transmedia que documenta, en colaboración con sus protagonistas, la experiencia vital y comunitaria. Déjame ver que tengo problemas en bajar el volumen. Los tiburones. El audio. Sí. ¿Qué tal ahora, Juan? ¿Estás bien? ¿Puedes ver? Juan. Sí. ¿Puedes escucharme? Bien. ¿Puedes hablar? El trailer lo pueden ver en la web que mandé. Está... Sí. Lo quiero y un ratito y ahí está. Perfecto. Probablemente si me siguen escuchando y ustedes quieren pueden navegar la web que mandé. Es un proyecto de narración transmedia en donde acá Carlos me pregunta, acabo de copiar al chat. Ahí está copiada la web, así que pueden ir accediendo. Sí. Volvemos a la presentación, Horacio, si te parece. Aquí estamos en la presentación, adelante. Lo que no sé es cómo... Perfecto. ¿Cómo pararlo ahora? No, está bien. Si quieres, espero que lo detengas, tranquilo. Ya, adelante. Así no sigue corriendo desde atrás. Bien. Les decía, acá pregunta Sandra, el proyecto es un proyecto de narración transmedia, es uno de los primeros proyectos que surge en Latinoamérica, en donde nosotros decidimos incorporar a este grupo de natación, que una vez por año realizan una travesía, en la generación de contenidos. Ahora, cuando nosotros pensamos en la generación de contenidos por parte de la audiencia, lo que estamos haciendo es resignificando los roles en donde no solo nos paramos como emisores, sino también incorporamos como un primer anillo de producción a los propios protagonistas. Si están accediendo a la web mientras les voy contando, van a ir viendo distintas características y distintos eslabones de intervención, donde nosotros lo que fuimos a generar son cursos de capacitación y entrenamiento en redes sociales, en manejo de cámara y en fotografía como tres grandes ejes vectores. Mientras tanto, fuimos armando
un programa, una película documental y distintos fragmentos que fueron saliendo, no solo en redes sociales, sino también en algunos programas de televisión y programas de radio de aquí de Argentina. Con lo cual, aquella pregunta retórica que me hace el gerente de noticias, que le contaba, esta de mi hijo no mira noticieros, en realidad lo que nosotros estamos pensando es cómo deberíamos incorporar a las audiencias en la generación de contenidos. No solo los protagonistas siendo narrados, sino los narrados también como narradores. Esa de alguna manera debería ser el eje. Con lo cual esto, ¿no?, del videoperiodismo como un periodismo enredado, pensando que al periodismo ya no solo le alcanza con narrar una realidad, sino también empezar a transformar esa realidad. Con lo cual, digamos, este ejemplo que yo les cuento y que si pueden ir navegándolo, está copiado en el chat, lo repito porque vuelven a aparecer algunas consultas, tiene de alguna manera ese espíritu. Hacia aquella, y retomo una vez más la pregunta de este gerente de noticias, lo que yo le propuse, como es un canal de televisión que tiene incidencia nacional y que tiene distintos canales en distintos lugares de Argentina, es por qué no generar el primer servicio de informativo con jóvenes, adiestrándolos en el uso de la telefonía celular y empezando a generar contenidos y relatos y empezar a incorporarlos a las distintas pantallas que los canales de televisión tienen. Bien, avanzamos. Los conocen, ¿no? A estos que aparecen en la imagen. ¿Tienen idea de quiénes son estos dos señores? Y por el otro lado acá este muchachito. Muy bien. Los hermanos Lumière y Rubius. Bien, los hermanos Lumière y Rubius. ¿Miran Rubius? ¿Miran los videos de el Rubius? Yo a través de mi hijo, que ahora lo tengo acá que tiene prohibido ingresar acá a este lugar, suelo ver los videos de Rubius. Bueno, busquen en Google Rubius o el Rubius, y en realidad lo que hace este muchachito español es comentar videojuegos mientras va jugando, y lo que genera en ese mismo comentario de distintos videojuegos es una especie de tutorial. Y yo encuentro dos similitudes entre la llegada del tren de los hermanos Lumière y los comentarios que hace el Rubius. Gracias, Penélope, por los aportes con los enlaces en el chat, en donde lo que está en juego es un plano secuencia. ¿Qué es el plano secuencia? Desde el momento en que nosotros disparamos el REC hasta que la secuencia finaliza, no hay corte, no hay edición. Y en este sentido pensemos en la llegada del tren de los hermanos Lumière y los comentarios que el Rubius hace sobre los videojuegos. ¿Cómo es la estética de un videojuego? En la estética del videojuego el plano es subjetivo porque nosotros somos protagonistas de ese videojuego, y el corte ocurre cuando el protagonista muere. Con lo cual no hay corte de cámara. Con lo cual tenemos una estética que se diferencia absolutamente con el montaje libre televisivo. Entonces existen indicadores y empiezan a existir algunas tendencias novedosas en torno a cómo recuperamos el pasado y qué ocurre con los nuevos emergentes que nacen al calor de YouTube, como en el caso de el Rubius. Este es un video viral que más tarde les voy a compartir el enlace, y es la historia de Enrique y María Teresa. Se llama Ni una sola palabra de amor, y la historia es fantástica porque
una persona que compra un teléfono, ¿se acuerdan de esos teléfonos viejos que venían con las cintas, con los cassettes, donde uno podía dejar mensajes? Encuentran exactamente, rescatada de unos cassettes. Entonces, a partir de ahí, generan una historia a través de una mímica. Yo esto lo presenté en un congreso de periodismo en 2013 y me decían, ¿y qué tiene que ver con el periodismo? ¿Qué tiene que ver con el periodismo audiovisual? Esto nace un año antes que el Doomsmash. O sea, es una mímica sobre una grabación preexistente para contar una historia. Al Doomsmash lo conocen, ¿no? Si no conocen, googleen o vayan haciendo los aportes en el chat. Entonces, digo, si esta historia, la historia de María Teresa y Enrique, que está basada en una cinta encontrada por casualidad y que a partir de ese registro hay una mímica y un año después nace el Doomsmash, a mí me gusta reflexionar en torno a que nosotros tenemos que ir buscando una estética que probablemente no exista. Con lo cual, las buenas ideas avanzan más rápido que las aplicaciones. No estemos esperando la llegada de una aplicación para poder poner en juego una idea. No esperemos que aparezcan las aplicaciones. En ese caso, digamos, otro día que demos una charla de redes sociales, le voy a contar algunas cuestiones vinculadas al uso de Twitter, pero no me quiero ir del eje fundamental que en el caso de hoy es el videoperiodismo. Quienes trabajamos también escribiendo, somos muy rigurosos a la hora de pensar en qué momento colocamos una coma, un punto seguido, un punto final, pero cuando hacemos videos, muchas veces cuando veo algunos desarrollos en audiovisual, me parece que no tenemos el mismo rigor a la hora de pensar en las transiciones, por ejemplo, de pensar en el ritmo, de pensar en el tono, de pensar en una propuesta estética. Y muchas veces lo que hacemos es repetir entrevistas en plano medio, y cuando vemos la herencia del audiovisual en la web, en sus comienzos, lo que se hizo fue replicar lo peor del periodismo televisivo. Digo, cuando pensamos en los primeros videos, traten de pensar en los primeros audiovisuales que generan los medios que están en la web. Con lo cual, el desafío es mucho más importante, porque mientras nosotros todavía seguimos heredando ciertas cuestiones vinculadas a la estética de un periodismo audiovisual basado en los géneros radiales, deberíamos ir profundizando en estéticas que no necesariamente existen. Con lo cual, no debemos imitar a la televisión. No imitemos a la televisión. Lo que tenemos que hacer es pensar en estéticas novedosas que trasciendan una narrativa audiovisual existente. ¿Por qué digo de conocer nuestras propias limitaciones? El audiovisual sí tiene una limitación, y cuando nosotros pensamos en la generación de audiovisuales, y lo que decíamos antes, si lo que nosotros hacemos son crónicas de reconstrucción cuando llegamos a una escena y el acontecimiento ya pasó, tenemos que saber también elegir en qué momento nosotros vamos a narrar esa historia, o cuándo el audiovisual me puede dar un valor agregado y que no sea solamente decorativo y repetitivo de la historia que puedo contar. Julio Villanueva Chan, editor de Etiqueta Negra, cuando habla de la generación de perfiles, él dice que los perfiles se dividen en escenas y en resúmenes. Bueno, cuando nosotros no podemos reconstruir una escena a partir de un lenguaje audiovisual, porque ese acontecimiento ya ocurrió, ya pasó, sepamos también de qué manera nosotros podemos generar una convergencia entre lo que es el texto y el audiovisual, y no
necesariamente pensando dentro de lo que es el formato multimedia, sino el formato transmedia. Cuando nosotros hablamos de transmedia, tenemos que diferenciarlo básicamente del multimedia, porque el transmedia, cada cápsula de contenido tiene independencia del resto. Digo, yo puedo acceder a través de un video de YouTube e interpretarlo sin necesidad de completar esa información en el texto. Cuando pensamos en multimedia, el multimedia tiene una concepción mucho más rígida, donde tanto el texto como el video, como la fotogalería, como el hipertexto, lo accedemos desde un solo lugar. Cuando nosotros pensamos en el contenido transmedia, la posibilidad que le estamos dejando a los usuarios y a estas nuevas audiencias es que realicen su propio recorrido por donde sean. Acceder desde las redes sociales, acceder desde nuestra propia home, acceder desde la nota, acceder desde la recomendación de un amigo. Yo les voy a copiar ahora un enlace vinculado a uno de los proyectos transmedia que a mí particularmente me parecen que ha sido de los más revolucionarios y se llama el Proyecto Rosa, liderado por Olga Lucía Lozano, generado en Colombia. Me dicen que falla el audio. A ver, ahora no falla el audio, sigo. Sigue, Juan. Vamos a ver, bien. Sigo. Bien, vamos bien. Acabo de copiar entonces el enlace del Proyecto Rosa. Les pediría que si pueden ingresar. Este proyecto ganó el premio Gabriel García Márquez en la categoría Innovación el año pasado, y es un proyecto donde la toman a Rosa, que es una militante social, y a partir de allí empiezan a reconstruir toda una historia, y donde empiezan a aparecer no solamente los textos, sino también los audiovisuales, sino también intervenciones de artistas a través de la construcción de un perfil. Hay otro proyecto que les quiero compartir y que en donde de alguna manera me parece que es la forma concreta en donde el periodismo se vincula con el transmedia, como para que se pueda sustentar de alguna manera esta definición teórica, y es un proyecto rosarino liderado por Fernando Irigaray que se llama Mujeres en Venta. Este proyecto fue finalista este año del premio García Márquez, y de alguna manera no, lo que pasa es que acá me dicen que no jala el link. Lo que pasa es que cuando los copio, no sé por qué me salen pegados. Esperen que ahí los trato de separar. No es que está roto. Esperen. Es que cuando hago la copia, si ustedes prestan atención, está ahí. Denme 10 segunditos. Que lo voy a cortar. Ahí está. Les decía, tenemos la posibilidad de ir construyendo historias y no depender de una plataforma única, y darle la posibilidad al usuario que haga los recorridos que sean necesarios. La figura que a mí me gusta pensar en este caso es, piensen el multimedia como un rompecabezas. Cuando nosotros pensamos en el multimedia como un rompecabezas, cada parte tiene un valor tanto y en cuanto encastre con la otra parte. Si nosotros tomamos la pieza de un rompecabezas por separado, esa pieza no tiene valor en sí mismo. Esa es la estructura multimedia. Cuando pensamos en el transmedia, hay que pensar en una estructura narrativa más similar a una telaraña, y donde un elemento de la telaraña se une con el otro, ahí aparece de alguna manera
un nodo de comunicación, o tal vez pensar de alguna manera en un formato más relacionado con un laberinto. Digo, que la audiencia tenga la posibilidad de entrar y salir en el relato y que tenga más posibilidades incluso que nosotros como generadores de contenido. Después sería interesante que puedan recorrer ya sea el proyecto Rosa como Mujeres en Venta, que son dos proyectos de años diferentes y que tienen la posibilidad, digamos, disculpen que tengo una pregunta de Carlos, que me pregunta del cross media, la diferencia del cross media con el multimedia. Bien, lo del rompecabezas. Sí, a ver, Carlos Terrones pregunta si la definición que di del rompecabezas no es el concepto más vinculado al cross media del multimedia. Sí, es posible, Carlos. A ver, acá tenemos el crossmedia es como el punto intermedio entre el multimedia y el transmedia. En algún punto sí, pero en otra parte digo también hay que reflexionar sobre la participación de los usuarios. Si pensamos en el transmedia, y me viene bien la pregunta porque no lo había aclarado, cuando pensamos en el concepto transmedia, tenemos que pensar también en la posibilidad no solo del recorrido de las audiencias, sino también en la posibilidad de que las audiencias o los usuarios se incorporen como generadores de contenidos. Bien, hago una pausa con el tema transmedia y me meto ya para estos últimos 20 minutos en ciertas estéticas vinculadas al audiovisual. Cuando pensamos en el audiovisual, yo antes había mostrado ahí una imagen de Lumière y el Rubius y les decía que en ambos tenemos una coincidencia y esa coincidencia de alguna manera tiene que ver con el plano secuencia. Si nosotros pensamos en el plano secuencia como el momento en donde o la historia comienza y finaliza desde que apretamos REC hasta que dejamos de grabar, en el periodismo han aparecido algunas experiencias y lo han denominado como one shot. Les voy a dar un ejemplo que lo voy a copiar en este momento de casos de one shot de un solo disparo que son bien interesantes y después los voy a describir con detalles mientras ustedes lo visualizan. Denme 10 segundos y ya coloco el ejemplo. El ejemplo que les voy a poner, el 1, que es un ejemplo estadounidense. Ahí está compartido. Es interesante porque lo que nosotros tenemos es una intervención de alguna manera del videoperiodista más relacionada a una observación de un determinado acontecimiento. Y en otro de los ejemplos que aparecen en este enlace, lo que tenemos es un recorrido, la llegada de un protagonista y un recorrido, pero en ninguno de los dos lo que aparecen son cortes de cámara. En este caso se disuelven algunos roles como la presencia del cronista adelante de cámaras y también la particularidad dentro de lo que es la postproducción de las imágenes. En uno de estos ejemplos lo que aparece es cierta postproducción dentro de lo que es el audio. Hay un relato dentro de la historia. Y hago referencia, si están viendo el ejemplo, en la historia de la llegada al aeropuerto, ¿no? Fíjense cómo de alguna manera va apareciendo un audio. Este ejemplo es del año 2013, fines del 2013,
Y ahora les voy a copiar otro. Esto es una experiencia que tuve la oportunidad de hacer en Colombia, en las islas del Rosario. Una crónica que publicó la revista mexicana Replicante, que se llama Presos en su propia isla. Yo en ese momento ni siquiera conocía el concepto del one shot, y tampoco había demasiados teléfonos inteligentes. Digo, ni siquiera estaban los dispositivos como para poder pensar en una disociación, digamos, sino yo tenía la libreta de apuntes, la cámara de fotos, en esa cámara se grababa el grabadorcito de audio, y mientras llegué al lugar, en las Islas del Rosario, empecé a pensar en que había determinados momentos en que podríamos llegar a tener determinados audiovisuales, y esos audiovisuales no iban a tener un corte de cámara. Sí tienen una determinada postproducción, pero esa postproducción fue fruto de alguna manera, y lo digo a la distancia 5 años después, de ignorar o de alguna manera despreciar esta posibilidad de poder contar algo de un solo disparo. Me preguntan si lo que define el one shot es la duración. No, en absoluto, para nada. En realidad la duración tendrá que ver con qué tipo de dispositivo de historia vas a contar. Digo, yo puedo contar una historia, digamos, con una determinada duración. En realidad ahí lo que entraría más en juego son, Luis, las prácticas de los usuarios. Digo, cuánto tiempo ve la gente un audiovisual en internet, en la web, y a qué público te dirigís. En mi caso, yo ahora les voy a copiar un enlace del blog peruano Clase de Periodismo. Las imágenes que están viendo del one shot son de la tragedia de calle Salta de Rosario. Fue una tragedia que ocurrió luego de una fuga de gas, en donde se derrumbó un edificio y murieron 22 personas. Yo veía que el relato audiovisual televisivo solamente estaba mostrando el sitio de la tragedia por un montaje libre, si se quiere, y en ese momento decidí hacer un one shot en donde recorrí todo el perímetro, y ese one shot dura 9 minutos. Con lo cual, esos 9 minutos en realidad para mí funcionan como un registro de memoria, digamos, y mi objetivo no fue que sea un video viral en la web, sino que a través de un corte, de un solo plano, poder tener una aproximación a la historia y a lo que estaba ocurriendo en el entorno, y que quede como un registro de memoria. Con lo cual no es la duración lo que define el one shot, sino en todo caso diría cuál es la propuesta estética que puedo tener en torno a ese one shot. Bien, avanzamos. Para acceder al one shot tenemos antecedentes, y uno de los antecedentes es el lead-up. El lead-up se relaciona, si nosotros lo pensamos con el dub-mash, se relaciona narrativamente en torno a una banda sonora, una canción. Sobre esa canción lo que hay es una mímica de esa misma canción, pero además no hay cortes. Horacio, ¿podremos ver el segundo video o preferís que lo copie yo acá en el chat? Digo, por si se llegara a trabar. En este punto creo que es mejor que lo compartas en el chat. Perfecto, perfecto. Así no me demoro. Bien. Porque estás Te decía entonces, muy explicativa. Sí. Sí, te escucho. Sí, no, adelante, Juan. Bien. Había escuchado sobre el lead. Esto ha impactado mucho más dentro de lo que es la publicidad que el periodismo, pero a mí me parece que viene bien nombrarlo como previa a lo que es el one shot. Si alguno
lo escuchó o quiere aportar algo en el chat, bienvenido. Pero básicamente es esto que le decía, una canción, mímica y un poesía, como abundantes a la hora de contar una institución. A mí el que me gusta mucho mostrar es uno que ya tiene unos cuantos años y está vinculado al periodismo y a la comunicación, porque fue producido por la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra y que fue muy eh, 50.000 visitas en todo día. Esperen que se lo voy a copiar. Teníamos preparado mostrarlo, teniendo en cuenta lo que nos ocurrió recién de caso de más exhibitivo que lo pueda compartir en el Juan, chat. estamos teniendo problemas con el corte de audio de vuelta. ¿Alguna idea? Sí, problema con ese corte un poquito, sentimos. A ver, puede ser que abrí. Ahora fue porque abrí web. Sí. A ver, ahora, Horacio. Sí, mejor. 1, 2, 3. Estamos probando. Sí, ¿Está mejor? Sí. Bien. Perfecto. Bueno, ahí le copié el lead de la Universidad de Navarra como para que lo tengan como antecedente. Y acá lo traigo a Bertman, que es un superhéroe de mi infancia, que luego se hizo la película, que nada tiene que ver con este superhéroe, pero en donde si bien no es un plano secuencia, digo, en muchos momentos funciona como tal. Entonces digo, no es casual que nosotros pensemos en el videojuego y en lo que hace Rubius, que en realidad es un gran tutorial, y cuando pensamos en un gran tutorial, nosotros pensamos muchas veces que la web es el cómo de las cosas, ¿no? Y en realidad lo que está haciendo Rubius es un gran tutorial de cómo jugar a los videojuegos. Y yo pienso, si ustedes dirigieran un medio digital, ¿no les gustaría tener un comentarista de videojuegos como el Rubius para tener ese nivel de enlaces? Entonces empezar a encontrar puntos de coincidencia en donde muchas veces desde el periodismo nosotros creo que de alguna manera lo estamos sumando y nos estamos referenciando con estéticas de años anteriores. Esto que ven ahora, Tragedia Salta 2141, es un especial multimedia que nosotros lanzamos desde Canal 5, es el canal que yo les contaba al principio, que pertenece al grupo de Telefe. Este proyecto no es tragedia, sí es multimedia, pero ocurrió algo interesante con este trabajo, que ahí ya les copio el enlace para que lo vean, en donde nosotros tuvimos que hacer una convergencia inversa, empezar a trabajar sobre contenidos generados específicamente para la televisión y de qué manera y con qué estética nosotros podíamos resignificarlos para convertirlos en videos con una estética para la web. Así que después, si quieren, dense una vuelta. Es un sitio que funciona como una gran efeméride, no tiene actualización permanente, pero me parece que es un buen ejemplo en donde nosotros podemos empezar a pensar de qué manera podemos también trabajar sobre una convergencia inversa. ¿Qué es lo que seguiría? Digo, cuando pensamos en convergencia televisión-web, ¿de qué manera la tele puede retroalimentarse con producciones que son generadas para la web y que después salten hacia la televisión? O sea, que no solamente la web reproduzca contenidos audiovisuales generados para la televisión, sino que eso sea a la inversa, digo. ¿De qué manera nosotros podemos salir a experimentar y quebrar algunas reglas de oro? Cuando hablo de reglas de oro estoy pensando en, digo, si uno lee los manuales del IOR TV de España, donde nos dicen cómo se debe hacer un móvil en vivo, cuál es la preponderancia del plano medio, por qué un plano medio,
es un plano en donde estoy a 1,5 metros, cuando en realidad la distancia que yo tengo con un dispositivo es esta, ¿no? Digo, mi distancia con el dispositivo son 15 centímetros. Entonces, tiempo y espacio son los que se resignifican. Y el impacto no es solo tecnológico, el impacto es cultural y es un impacto de percepción. Por lo cual, en ese sentido, digo, todos estos ejemplos que no necesariamente vienen del periodismo, sí deben, de alguna manera, resignificar en torno a las propuestas estéticas y a las narrativas, no solo al qué contamos, que fue lo primero que dije cuando hablaba del problema de las agendas, sino al cómo contamos. Este muchacho que están viendo ahora se llama Sandro, es un escultor de Rosario y está haciendo un monumento para Messi. Saben que Messi es rosarino, nació en zona sur, a algunas cuadras de donde estoy yo ahora, y en algún momento también hicimos un video que pronto se los voy a compartir en el grupo de chat, y también generamos una convergencia inversa. Hay un antecedente que data del año 2013, donde en la entrega de premios Ortega y Gasset se le entrega un premio a un video periodista español. Este video periodista español lo que hace es una cobertura de las manifestaciones. Ese enlace lo tenés vos, Horacio, te lo mandé yo ayer, si lo podés compartir en el grupo. Es el video 3. Así yo no abro otra vez YouTube. Lo que hace para mí es una muy buena noticia que el premio Ortega y Gasset en la categoría audiovisual se la den a un video periodista, porque lo que realiza es una cobertura, y si bien no es one shot, uno tiene una aproximación al tiempo y espacio casi como un tiempo real en lo que va generando. Y esto que yo de alguna manera escribo acá, ¿no? De que lo espontáneo quiebra a lo planificado. Digo, cuando nosotros pensamos en crónicas audiovisuales, yo hago tres tipos de divisiones. Las crónicas de acción, cuando el acontecimiento a cubrir está ocurriendo, yo llego al lugar y ese acontecimiento está, tengo un aquí y ahora, un tiempo presente, con lo cual tengo que pensar en una estrategia audiovisual de cómo o qué oportunidad tengo, digo, one shot y subirla a una red social, generar un video y mandarlo directamente al editor de la web para que lo suba, cómo puedo trabajar con generación de etiquetas o de hashtag para poder complementarlo con una cobertura en Twitter. Cuando nosotros pensamos en una crónica de recreación, estas son las que sobreabundan en el periodismo televisivo, digo, ¿no? Es cuando el equipo de prensa llega al lugar, una vez que los hechos ya ocurrieron, y lo que tenemos que hacer es trabajar sobre los símbolos, trabajar sobre los indicadores, ¿no? Trabajar sobre los elementos que quedaron, salir a buscar testigos de un hecho que ya ocurrió. Y las de declaración, que lamentablemente son también las que sobreabundan y tienen una estética de plano medio, ¿no? De busto parlante casi como estoy yo ahora, en donde solamente el peso y la justificación, digo, tiene que ver si esa voz es una voz autorizada y tengo una exclusiva y tal vez de esa manera se sustente. Pensando en este tipo de categorías o de 3 categorías, y pensando en que muchos de ustedes son colegas, me gustaría también dejarles una tarea, digo, a la hora de pensar, de que se sientan incómodos, pero en un momento oportuno, digo, de que tengan a mano su celular. Hoy cualquier celular graba en HD, de que no traten de forzar la realidad. Cuando pienso en forzar la realidad, estoy pensando en la estructura más típica de los documentales expositivos, en donde a los protagonistas de nuestra historia audiovisual les pedimos que ejecuten una acción para nosotros, sabiendo que en la web lo que importa es lo espontáneo. Digo, los casos de éxito de la web muchas veces tienen que ver con la espontaneidad en torno a
esos acontecimientos que están ocurriendo. Entonces, tratemos de no forzar la realidad, sino que la realidad nos empuje a nosotros para tener la posibilidad de captación en torno a un instante, ¿no? Ese famoso highlight, ¿no? Del momento cumbre. Y también pensar en los paisajes sonoros, poder aprender y ejercitar nuestra fibra, nuestra piel, nuestros oídos, para poder escuchar cuáles son los paisajes sonoros de cada historia. Muchas veces lo que nosotros hacemos es, en el audiovisual, cortinar, ¿no? Cortinar con una cortina musical, por lo general son sentimentales y de golpes bajos, y muchas veces perdemos esa posibilidad de captar los paisajes sonoros. Entonces yo lo que les dejo acá es la posibilidad de que ustedes armen un microrrelato. Yo les voy a pasar mi mail, búsquenme en Facebook, digamos, nos podemos encontrar en distintos espacios, pero estaría bueno que puedan armar un microrrelato, ya sea de un personaje, de un espacio o de un tema, y esto no significa que cuando estamos armando una crónica de un personaje no haya espacio ni tema, sino de que traten de encontrar alguno de estos tres elementos que prevalezca sobre los otros. Y armen una historia cortita de 2 minutos pensando o en un personaje, en una acción determinada, en un espacio, contar una esquina de un barrio, digamos, teniendo en cuenta que acá somos participantes de distintos países y tenemos pluralidad en torno a nuestra cultura, a los espacios, o que cuenten un tema, ¿no? Algo muy breve. Y traten de pensar en estos 3 conceptos anteriores que les dije anteriormente en torno a la crónica audiovisual, en donde también prevalecen, digo, no quiere decir que si contamos una historia de acción no haya recreación o declaración, o viceversa. Digo, en realidad es una la que suele prevalecer. Yo les hablé mucho del proyecto Abrazos de Agua, espero que hayan podido recorrerlo. Ese proyecto también es de alguna manera transmedia, porque muchas de las historias saltaron a otros medios de comunicación. Yo acá les voy a ir copiando. Una de ellas es la historia de Gonzalo. Esto es una crónica que está dividida en 3 partes y donde interviene el texto también con el video. Gonzalo es uno de los tiburones, de estos chicos que una vez al año realizan una odisea en aguas abiertas. Y les voy a copiar también una crónica donde el profesor de natación de los tiburones, que se llama Patricio, él es muy admirador de Marcelo Bielsa, el director técnico de fútbol argentino, en donde una vez Marcelo Bielsa lo va a visitar a Patricio. Imagínense, ¿no? Que Bielsa te golpee la puerta de tu casa y Bielsa le dice a Patricio: yo admiro en ustedes la capacidad que tienen de trabajar con el dolor. Patricio Huerga me cuenta esa historia, ahí la acabo de compartir, y yo lo primero que sentí fue el deseo de contarla audiovisualmente. Pero audiovisualmente sentía que me excedía el relato y la historia de Abrazos de Agua, con lo cual, cuando les hablaba de limitaciones, sabía que iba a tener una gran limitación a la hora de contarlo audiovisualmente. Por eso decidí escribir esta crónica que se publicó en el diario La Nación de Argentina y que llegó a ser finalista de los premios de la CIP. Horacio, no superamos la final, pero bueno, después de 2 años finalistas logré estar ahí entre los ganadores. Así que bueno, después varios ejemplos más que si la CIP nos da la posibilidad de colgarlos, se los voy a colgar. Algunos tienen que ver con crónicas atomizadas, en cómo podemos llegar a dividir una misma historia en varios microfragmentos, que cada uno de esos microfragmentos tenga una unidad temática entre sí. Este es el último ejemplo que les seguimos estrictamente con la hora, y en relación con
un artista plástico que es Chachi Verona, y es un artista plástico muy reconocido de Rosario. Iba a hacer una muestra y yo notaba que muchos de los medios que entrevistaban a Chachi eran medios radiales o medios gráficos y uno no tenía la posibilidad de observar la obra. Entonces lo que le propuse al artista plástico es que él eligiera 5 de sus obras y yo iba a hacer 5 micros videos de 1 minuto cada uno donde él me explicara la obra. Digo, y eso es lo que me daba la posibilidad de la web. Eso se presentó en Rosario Plus. Con lo cual fue una idea muy sencilla, muy práctica, y a partir de ahí nosotros tenemos la posibilidad de conocer el personaje a través de la obra, a través de 5 micros videos. Así que bueno, colegas, les propongo a aquellos que quieran sumarse para grabar, a que cuenten una historia. Les voy a copiar mi correo electrónico en este momento para que me contacten por ahí. También mi Twitter. Y quedamos en contacto para lo que sea. Esto es, me dice, periodista de TV, es un periodista transmedia. En realidad depende qué haga en la TV, digo, a ver si tenemos la posibilidad de ser transmedia. Quedemos en contacto para lo que necesiten. Es un momento de exploración y de experimentación, que esa exploración y esa experimentación sean bienvenidas. No imitemos a la televisión, pero sí conozcamos en detalle cuál es la narrativa televisiva para no repetir cosas que ya se hicieron, y a partir de ahí avancen, muchachos. Está todo por hacerse y ustedes tienen la posibilidad tecnológica que tal vez los de nuestra generación no teníamos, porque nosotros para la audiovisual sí teníamos que trabajar en un canal de televisión. Hoy el audiovisual está en sus manos, lo tienen acá. Y es muy buena calidad. Así que bueno, experimente. Yo estoy agradecísimo a la Sociedad Interamericana de Prensa por este espacio. Para mí es un honor, como les dije al principio, haber podido estar entre las menciones de los premios de este año, y bueno, seguir forjando esta relación con la CIP. En este caso me llena de orgullo y alegría, y bueno, gracias a los 70 y pico de participantes. Esperemos que nos crucemos por las redes sociales, por mail, y sigamos en contacto. Muchísimas gracias. Estoy muy feliz de haber podido participar en esto. Juan. Muchas gracias a Juan Mascardi por esta brillante presentación, donde obviamente ha sacado a relucir su beta interactiva. Él nos invita a que participemos, a que sigamos en contacto con él, y ese es uno de los principales objetivos de esta serie de webinars. Gracias a todos ustedes. De nuevo, mi especial agradecimiento a Juan, y ya lo estaré llamando para ponernos de acuerdo para otras actividades seguramente. Un abrazo a todos. Hasta luego. Hasta luego. Un placer. Hasta luego. Muchas gracias.